Hay un sentir en el corazón por todo lo que venimos compartiendo como familia, todos estos meses estuvimos hablando sobre el bautismo, lo que representa para nosotros realmente estar bautizados en Cristo, viendo la imagen y teniendo en cuenta cómo estaba distribuido el tabernáculo, comenzando por el atrio, que allí el sacerdote se encontraba con el lavacro, el lugar del sacrificio, y luego acceder al lugar santo, posteriormente al lugar santísimo una vez al año. Y cómo nos damos cuenta de esa vida preciosa que el Señor nos ofrece y lo que significa y lo que representa estar en Cristo, realmente. No excluye el bautismo, sino que nos identificamos, aceptamos esa muerte juntamente con Él, y eso da vuelta en mi corazón, porque no es algo que, al menos lo voy a hablar desde mí, no es algo que nosotros logremos aceptar inmediatamente. Inmediatamente, si aceptamos su resurrección, la victoria en la cruz, la cual para nada la vamos a bastardear, ni mucho menos, al contrario, glorificamos a nuestro Padre por entregar por amor a su Hijo, darlo a nosotros. Sin embargo, inmediatamente solemos identificarnos con Él en sus victorias, identificarnos y aceptar la resurrección, hacerlo nuestro. Pero nos cuesta muchísimo aceptar el bautismo en su muerte. Es algo que tratamos de caminar en el medio, como diciendo, bueno, esto no tanto, Dios ya trabajará en mi vida. Parece que Dios ya trabajará en mi vida. En realidad lo que te están diciendo es, no quiero que Dios trabaje en mi vida porque me gusta la vida tal como la tengo. No quiero que Dios toque nada en mi vida. Me gusta así como está la vida. Pero bueno, esta parte de Cristo yo la acepto y adoro al Señor y le sirvo a mi manera. Y Dios nos viene hablando a nosotros una y otra incansablemente sobre que no existe un evangelio a nuestra manera. Necesitamos ir a las Escrituras, meditar, contemplarla y ver qué nos quiere comunicar el Señor. Y hoy quiero abordar, yo le puse un título, no sé si es el que va, pero el que siento que encaja con la idea que quiero compartirles, que la cruz no solo perdona, sino que transforma. La cruz no solo mirarla como un lugar de perdón, como un instrumento de perdón, como un ámbito de perdón, sino como la oportunidad para introducirnos y adentrarnos a una verdadera y genuina transformación. Me gustaría leer un texto que ya leímos la última vez, pero hacemos bien en volver a leer, y ese es el sentir que tengo en mi corazón. Se lo dije a Miki estos días, le digo, a ustedes también se lo dije, tenemos que procurar huir de querer andar hablando cosas nuevas todo el tiempo y tratar de ver en dónde Dios está poniendo el énfasis en nosotros, entendiendo el proceso de Dios con nosotros como comunidad, como familia, comprendiéndolo, esperándonos los unos a los otros, siendo pacientes los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, pero también hablando verdad los unos con los otros. Y a veces ese hablar verdad implica ajustar ciertas cosas, reafirmar, consolidar algunas palabras del Señor que hoy están siendo ministradas. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados
juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre, una vez más te lo pedimos y te suplicamos que puedas ministrar nuestros corazones en esta noche. Estamos expuestos a tu palabra, no solo a la predicada, sino a la palabra viva que mora en los corazones. Para que en esta noche, si te place, utilizando nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestras formas, las maneras, Señor, tú puedas hablarnos y puedas transmitir verdades como semillas que se implanten y penetren en nuestros corazones, las cuales darán fruto para tu gloria. Señor, eres el que examina nuestros corazones, eres el Dios que camina en medio de los candelabros, eres el Dios que conoce la iglesia, que la examina, que la prueba, la sondea, y eres el Dios que está siempre dispuesto a corregirnos, a enviar tu palabra, la cual muchas veces viene como un bisturí, viene como una espada de doble filo, para romper, hiere para sanar, para restaurar. Y hoy amamos esa palabra y le recordamos a nuestra alma que esa es tu palabra, la cual aceptamos amablemente en esta noche. Todos estos minutos son tuyos, te pertenecen y estamos atentos con nuestros oídos y con nuestro corazón abierto para recibir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría comenzar con una pregunta, porque es la pregunta que está en mi corazón hace varias largas semanas, y es una pregunta que da vuelta, y es remontarnos al hecho ocurrido en el Monte Calvario, a las afueras de las murallas de Jerusalén, cuando un tal Jesús, que parecía un rebelde de la época, fue crucificado como un malhechor, como una persona no amada, como una persona aborrecida, una persona en la cual hemos decidido poner toda nuestra fe, y ese fue un rescate para nosotros, sin lugar a dudas. La pregunta que me hago es si Cristo Jesús murió únicamente en nuestro lugar, o también murió para llevarnos y conducirnos a Él hacia una muerte y una vida completamente nueva. La pregunta es esta: si Él murió solamente ocupando nuestro lugar y yendo allí por nosotros, o en realidad Él nos mostró un camino para que nosotros también le sigamos y participemos con Él en esa cruz. Y mientras más medito en las Escrituras, más entiendo que la cruz es mucho más profunda de lo que quizás muchas veces nosotros hemos aprendido y hemos hablado, porque quizás el Evangelio no consiste solamente en que Cristo haga algo por nosotros, sino también en que unidos a Él nosotros podamos participar de su muerte y de su resurrección. Y como decía estos sábados anteriores, y lo reafirmo en esta noche, y cada vez que podemos nosotros lo vamos a reafirmar, al menos a mí siempre me ha costado aceptar si me permiten, este trazo de la historia. Solemos aceptar inmediata y rápidamente las victorias de Cristo, asimilarlas, hacerlas nuestras, declararlas, saltar, gozarnos con toda la palabra, la victoria de la cruz. Pero no nos gusta mucho el paso por el bautismo. Es algo que solemos rechazar, no de manera expresada, no lo decimos, de hecho decimos todo lo contrario, pero en nuestro cotidiano vivir no solemos ser personas que tengan la experiencia bautismal cotidiana, sino por el contrario nos negamos a aceptar esa vida que Él tiene para nosotros, porque todavía seguimos aferrados a nuestra vida, seguimos aferrados a nuestras costumbres, aferrados a nuestros comportamientos,
a nuestros gustos, a nuestros propósitos. Entonces, personalmente, no creo que Cristo haya ido o haya sido solamente sacrificado en la cruz, solamente en lugar de nosotros. Tampoco creo que haya sido solamente una representación. Yo encuentro en este caso que ambas cosas unidas forman una obra perfecta. Porque sin duda que Cristo fue a la cruz, fue por nosotros, fue a hacer algo que no podíamos hacer porque ninguno de nosotros, número uno, estaba en aquel momento, en aquel lugar, en ese hecho cronológico e histórico. No estábamos en el Gólgota, no estábamos colgados literalmente en esta carne presente, no estábamos colgados en esa cruz, pero sí puedo decir de que Él murió para pagar esa deuda legal delante de Dios. Y eso es lo que muchos afirman, lo cual yo creo que es así. También vamos a escuchar que muchos otros afirman, rechazan totalmente este tipo de lenguajes sobre asuntos legales que Jesús cumplió en la cruz y prefieren solamente o únicamente hablar de la transformación interior, de la participación espiritual o de la victoria que nosotros tenemos del pecado, como si fuesen dos cosas totalmente diferentes. Insisto, creo que ambas cosas logró Jesús en la cruz. No solo fue por nosotros, sino que Él también allí nos enseñó que ese es nuestro camino. De hecho, Él mismo afirmó diciéndole a la gente, ¿quieren caminar conmigo? ¿Quieren seguirme? Bueno, pues entonces tendrán que negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y caminar conmigo. Entiendo que estas dos cosas nosotros, si las entendemos, vamos a comenzar a comprender hacia dónde el Señor nos está llamando. Sí, claramente creo que Cristo hizo algo por mí, algo que yo jamás podría haber hecho por mí mismo. Él cargó sobre sí el peso del pecado, venció en la cruz del Calvario aquello que a nosotros nos separaba de Dios. En la cruz, como hemos leído y ahora lo vamos a leer otra vez, Él anuló el acta que a nosotros nos era contraria, triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, triunfó sobre las tinieblas, y en ese sentido su muerte fue verdaderamente y realmente a nuestro favor y en nuestro lugar. Colosenses. Lo leemos otra vez, lo leímos el último sábado, pero quiero que pasemos juntos otra vez sobre estas palabras de Pablo. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. A ver, este pasaje a mí me impacta porque reúne varias perspectivas al mismo tiempo. Por un lado, lo primero que dice Pablo en esta frase es: anula Cristo allí el acta que estaba en contra de nosotros, anuló ese decreto que nos condenaba y no nos daba opción más que morir, una deuda imposible de resolver por nuestras propias fuerzas. Pero inmediatamente Pablo está hablando sobre la victoria de Jesús, sobre ese triunfo. Cómo Él en la cruz derrotó los poderes de las tinieblas, dice, despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la cruz no aparece solo como un acto legal, sino también como una conquista espiritual, una liberación para nosotros real, sustancial y profunda. Y justamente es acá donde yo me encuentro con algo muy importante, y es que la obra de Cristo no puede reducirse solamente a un perdón externo mientras el corazón todavía sigue de la misma manera. Si yo me quedo con estas palabras, si yo me quedo solo con que, bueno, ya está, Él anuló el acta que nos era contraria, la cual no vamos a negarlo, fue algo que ocurrió. Eso sucedió cuando Él expuso y exhibió allí en la cruz del Calvario
y triunfó sobre las tinieblas, Él lo hizo, eso es real, eso es sustancial, eso hoy actúa en nosotros ese poder victorioso de Cristo Jesús. Ahora, si eso es lo que hoy estamos creyendo, no debe quedar solo en la conquista de Jesús en la cruz del Calvario, sino que ese Calvario, ese Gólgota, es lo que nosotros cada día deberíamos estar experimentando en nuestros corazones. Tomarme de que allí en la cruz Él perdonó, me liberó, sin realmente tener la experiencia de la cruz cotidiana en el corazón, es donde realmente estamos negando con nuestra manera de vivir lo que decimos creer con nuestros labios. Este es el punto. Jesús no murió simplemente para que yo pueda seguir viviendo mi vida, la vida de siempre, la vida del yo, para que nosotros sigamos aferrados a nuestras pasiones, aferrados a nuestras obras de la carne, aferrados al ego, al orgullo, aferrados al pecado, practicándolo una y otra vez. No importa, ya somos libres, la gracia me alcanzó, Él me ha perdonado. Y a mí me gusta remarcar esto, porque siempre, una y otra vez, parece que como si uno estaría desmereciendo la obra de Cristo en la cruz, y para nada uno la desmerece. No estoy negando, de ninguna manera vamos a negar que Él perdonó nuestros pecados. La pregunta que hoy nos vamos a hacer otra vez es: ¿cuánto la obra de Cristo está transformando verdaderamente nuestros corazones? ¿Qué cosas hoy nosotros estamos experimentando la libertad de Cristo? ¿En qué área yo experimento su libertad? Sigo con mi propia vida, pero adoptando un lenguaje religioso. Sigo con mi propia vida, sigo con mis planes, sigo con mis proyectos, sin importar lo que el Espíritu hoy me esté proponiendo. No importa lo que el Espíritu proponga, porque ya tengo mi plan. Y yo creo en Él. Y como dice la palabra, el que cree será salvo, y parece que todos solo amamos el Evangelio por el ticket al cielo. Como que bueno, ya está. Si Dios nos ama. Y como yo siempre digo, la gente que dice, Dios me ama tal como soy, eso es una falacia y una mentira, porque si te amaría tal como soy, yo estaría intentando transformar tu corazón. O sea, Él me ama a pesar de lo que sos y a pesar de lo que soy. Él me amó, se dio a sí mismo, pero me mostró, te mostró, nos mostró un camino. Entonces, la cruz tiene que producir algo real dentro de nosotros. La cruz tiene que pasar a dejar de ser un mero discurso y transformarse en una experiencia de vida real en nuestros corazones. Por eso también yo creo que la obra de Cristo no termina con algo legal o algo externo. Siempre nosotros lo mencionamos, que cada vez que participamos de la cena del Señor, cada vez que compartimos el pan, compartimos la copa, cada vez parece que solo nos remontamos a hacer memoria. De hecho, la palabra nos invita a hacer memoria. Pero nuestra memoria es limitada, nuestra memoria es solo la memoria del Calvario. Pero no hacemos memoria del camino que Él nos marcó. Y quedamos en esa sintonía de pobrecito Jesús, cuánto sufrió por mí. Pobrecito, Él dio la vida por mí. Recuerden, no solo dio la vida por ti, no solo la ofreció por mí, no solo que Él fue por mí a la cruz, lo cual no lo voy a negar, pero también me mostró un camino para que me diga, aquí estás vos, si aceptás participar conmigo, porque estar en Cristo, entrar por la puerta del tabernáculo, es encontrarme con sus atrios, es encontrarme con el altar del sacrificio, es encontrarme con un dejar todo lo que soy, todo lo que creo, dejar mi teología, mis interpretaciones, mi propio entendimiento, mi propia sabiduría humana, mi intelectualismo, todo, absolutamente todo, para comenzar a tener una viva experiencia con su luz, una viva experiencia con la obra de Cristo. Jesús no murió simplemente para que nosotros pudiéramos seguir viviendo de la misma manera.
sino para abrirnos este camino completamente nuevo, llamándonos a aceptar, llamándonos a participar de su muerte, participar de su sepultura y participar en su resurrección. Así como Cristo murió al pecado, venció la carne, también cada uno de nosotros hoy debería estar dispuesto y teniendo la experiencia interna en sus corazones de aceptar esa muerte del viejo hombre para vivir, como le dice Pablo a los romanos, en novedad de vida, para vivir una vida nueva verdaderamente. Y este es el trato de Dios con cada uno de nosotros. Adentrarnos, meternos, tomarnos en serio cada propuesta que la palabra nos presenta y nos expone. De no quedarnos en los límites de las palabras, las cuales mañana se las puede llevar el viento. De no quedarnos en los límites de las frases o de la comprensión intelectual que podamos tener sobre ciertos temas o sobre ciertos asuntos del Evangelio, sino que nuestra oración y nuestro deseo, una y otra, y cada día al amanecer debe ser: Señor, quiero traspasar las fronteras de las palabras, quiero entrar a una experiencia viva y real de esto que hoy en la carne estoy conociendo. Podemos conocer, podemos escuchar frases, leer libros, atiborrarnos de conocimiento. La pregunta es: ¿qué estamos viviendo en nuestros corazones? ¿Vivimos realmente a Cristo aceptando en Él su muerte, su sepultura y su resurrección? ¿O solamente quiero colgarme, como dije en estos días, mutilamos el tabernáculo y nos quedamos solo con el lugar santísimo? Ya está, Él lo hizo todo. No, este es el camino. Él preparó un camino nuevo y vivo para que le experimentemos a Él en lo cotidiano. Así como Él murió, también morimos. Y Pablo lo expresa de una manera muy contundente cuando le escribe a la iglesia en Galacia, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No sé si te ha pasado, pero en lo personal, estas palabras comienzan a tener otro peso en nuestros corazones, porque la pregunta es: si Cristo vive en mí, si realmente Cristo es vivencia y experiencia en nuestro cotidiano vivir, si Cristo vive a la hora de tomar decisiones, si Cristo vive a la hora de elegir entre tomar un camino a la izquierda y a la derecha, si Cristo vive realmente cuando tengo o me encuentro frente a una situación de vida, ¿realmente Cristo vive o sigo viviendo yo? Es muy fácil colgarse de las palabras de Pablo y hacerlas nuestras, pero hay un abismo, una gran distancia en vivir lo que Pablo estaba viviendo y que le lleva a escribir estas palabras. Con Cristo yo estoy crucificado. ¿Qué crucifiqué? Yo estoy todo, integralmente. He sido crucificado. Y acá está el punto. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Si como familia y como comunidad no estamos deseando vivir esto, nos hemos perdido en algún lugar y vaya a saber Dios dónde nos hemos perdido. Porque si el deseo no es intenso de vivir estas palabras, repito, colgarme de estas palabras es re fácil. Porque paso acá y yo, vamos hermano, ya lo vivimos, Cristo vive en nosotros. ¿En cuánto vive Cristo? Andamos todos en la mano, hacemos una fiesta terrible, vamos, mandamos un lechón, comemos y festejamos que Cristo vive en nosotros. ¿Realmente Cristo vive en ti cuando te quedas solo en la habitación? ¿Realmente estás crucificado todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, todos tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, tus propios propósitos, tus ideas? Están todas crucificadas, están todas participando con Él allí en la cruz. No, pero Él ya fue por mí. Sí, pero Él te llevó.
Él dijo, si participas conmigo en esta muerte, si experimentas conmigo el sepulcro, participarás conmigo en la resurrección. También Pablo se lo dice a los romanos, y lo leímos recién. ¿O no saben que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6, del 3 al 4 estoy leyendo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra versión dice, para que andemos en novedad de vida. Parece que la vida nueva es el fruto de, como lo mencionamos estos sábados anteriores, ustedes lo van a recordar, de pasar al altar. Sí, pero nos gusta este altar, no el otro altar. El de verdad no nos gusta. Y este es más fácil. Y sí, porque en este altar, ¿qué hay que hacer? Repetir la oración. ¿No? Cuando uno está, pip, pip, y nosotros felices porque fue, hizo la oración y se cortó. ¡Ah! Y no pretendo burlarme de ese momento que es crítico, serio, triste, lo cual también creo que es real y que pueden suceder cosas en el plano del espíritu que nosotros somos incapaces de discernir y de verlas. Pero a nosotros nos gusta más ese camino. Bueno, paso al altar, que me ore alguien que esté más cerca de Dios, renuncio a mi vida, pero discursivamente. Si mañana me ofrecen un bautismo, paso por el agua también. ¡Qué hermoso! Pero sustancialmente, yo realmente estoy entregado al altar del sacrificio. Sustancialmente, no litúrgicamente, no figurativamente, sustancialmente acá en el corazón, estoy experimentando que alguien me amarró a los cuernos del altar. Sustancialmente, aquí en el corazón. Cuando escuchaba a este profesor que hablaba sobre el tabernáculo en estos días, que repito, que de ahí devaría mi furcio el jueves, él hablaba de por qué los cuernos, él hablaba para que todo sea más sencillo, para que todo sea más fácil. Entonces, a veces el sacrificio no se ponía tan fácil, a veces era más complicado el animal. Para eso estaban los cuernos del altar, para atarlo al animal. Siento esa experiencia muchas veces. A veces tener la experiencia sustancial con los cuernos del altar. Dios amarrándonos, Dios haciendo y llevando y conduciendo,nos a experiencias donde nosotros las queremos obviar, pero no te queda otra, es la única alternativa que te presentó la vida. Y Dios se encargó de que no tengas otra decisión en tu vida más que encontrarte con el fin de algo que está bastante vivo en tu corazón y en tu interior. Y Pablo lo dice de esa manera, que este es el bautismo y que si logramos aceptar esa muerte, lograremos, dice, también caminar, andar en vida nueva. Por eso que estos textos a mí me muestran claramente que la cruz no es algo que Cristo solamente hizo externamente sin nosotros, sino algo a lo cual ahora somos invitados a entrar en el Espíritu con Él. Es una invitación cotidiana, es una invitación de todos los días experimentar el tabernáculo. Y saben que la expresión, porque el apóstol Juan utiliza en su evangelio, en el capítulo 1, y siempre lo hablamos nosotros estas cosas, como Juan comienza de manera más diferente, pero tiene que ver con lo que él le tocaba vivir en el momento. Su carta suena muy diferente a la carta de otros apóstoles.
De hecho, estas cosas se escriben en el contexto en el que Juan comienza a escribir el mensaje que Jesús le da a las 7 iglesias. Así que ese es el contexto en el que Juan escribe todo. Por eso Juan expone al Hijo otra vez, una y otra vez. Una iglesia que había perdido de vista al Hijo de Dios, ya se estaban casando con formalidades, con costumbres, con tradiciones. Bueno, ya está. Y así lo hacía el apóstol, hagámoslo. Y parece que todo era un fin en donde se conducían solitos a un camino aprendido, un camino por imitaciones, y de a poco iban perdiendo el amor, iban perdiendo el sentir del espíritu. Algunos comenzaron a tolerar ciertas doctrinas que se empezaban a manejar. Y imagínate esos ambientes, ¿sí? Pues no pasa nada. Cada uno rendirá. No, ¿por qué lo toleras? No lo toleres. Si yo no lo tolero, no lo toleres tampoco. Le escribe a una iglesia que se creía que estaba súper viva, pero se habían quedado con el renombre. Ustedes solo se quedaron con la reputación nada más. Pero yo no estoy ahí, ustedes son ciegos, desventurados, pobres, desnudos. Como que le faltó algo más, ¿no? Le agarró la verborragia a Jesús en ese momento y le puso fin. Ciego, pobre, miserable, desnudos, y se creen que están vivos, ustedes están muertos. A esa iglesia le termina diciendo, hey, yo quedé afuera. Dentro de todo su armazón, yo me quedé afuera. Y ahí escribe Juan. Y cuando Juan comienza el Evangelio, lo recordarán, dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero llega el verso 14 y dice, y el verbo se hizo carne. Y aprendí estos días, la expresión utilizada allí es, y el verbo tabernaculizó. Da la idea de que el real y el sustancial tabernáculo había descendido. Él tabernaculizó en la tierra. Tener la experiencia de la presencia de Dios es cotidiana. Tenerlo a Él como experiencia de vida, tenerlo a Él, experimentarlo a Él, es experimentar también que estamos padeciendo juntamente con Él. Tener la experiencia de Cristo cotidiana es la experiencia de un atrio, la experiencia de un lavacro, la experiencia de que me voy adentrando a un lugar en donde solo por la luz del Espíritu seremos sostenidos, instruidos, guiados, que en Él está nuestro alimento, que en Él está nuestra dirección, que no vamos a encontrar en otro lugar, otra guía, otro sustento, otra luz, otro camino que no sea en Él. Y que realmente estar en Cristo sea una experiencia cotidiana en nosotros. Por eso yo creo que Cristo murió sustitutivamente por nosotros, cargando y llevando adelante una obra que nosotros no podíamos resolver en nuestra propia humanidad, pero, esa sustitución no elimina nuestra participación en su muerte y resurrección, más bien la hace posible. La obra de Cristo en la cruz del Calvario hace posible ahora que yo tenga el poder, el cual antes no teníamos, si Él no hubiese entregado su vida. Pero ahora que Él dio su vida, ahora Él se ha metido en nosotros, Él fue partido y repartido para que nosotros podamos caminar su vida. Esa es la gracia de Dios. Es un poder en nosotros que nos conduce, que nos lleva a vivir una vida que en nuestra propia humanidad y en nuestras propias fuerzas jamás podríamos vivir. Sí creo que Él fue por nosotros, pero no solamente por nosotros. Esa cruz a mí hoy me da la chance, la oportunidad y hace posible que yo pueda experimentar lo que es vivir en el Espíritu. Sin ese sacrificio no podríamos vivir en el Espíritu. Somos incapaces de vivir y de caminar con Dios, y ahora lo vamos a ver. Somos incapaces de transitar este camino nuevo si Él realmente no ha perforado nuestros corazones.
si Él realmente no entró como esa semilla, la cual nos lleva a muerte, pero produce frutos en nosotros, frutos de justicia. Él fue donde nosotros jamás podríamos haber ido solos. Entró en esa profundidad caída del hombre, enfrentó el pecado, atravesó el sufrimiento, venció la muerte, abrió ese camino nuevo para cada uno de nosotros. Él hizo lo que ninguno de nosotros podría haber hecho, pero precisamente por esa obra en la cruz del Calvario, ahora podemos nosotros ser conducidos. Por esa obra en la cruz, ahora nosotros podemos ser guiados por medio de su Espíritu a una verdadera y real transformación en nuestro interior. La cruz no solo a nosotros nos libró de algo, la cruz también nos conduce hacia algo. Si yo me quedo solo con la oferta de la libertad en la cruz, me estoy perdiendo, te diría, la mejor parte. Porque la cruz no solo a mí me vino a liberar de algo, no solo me liberó de las tinieblas, no solo me rescató del poder del pecado, no solo me liberó de la muerte. Pablo lo dice, no solo me sacó de las tinieblas, sino que ahora me conduce hacia algo. ¿A dónde me conduce? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos el perdón, la redención de nuestros pecados. Y esa es una pregunta que siempre tenemos que hacernos, es ¿hacia dónde estamos caminando? Solo particionarlo al Evangelio, solo mutilarlo, es decir, ya está, Él me rescató, como si ese fuese la salvación, y lo hemos hablado muchísimas veces entre nosotros, y no me voy a cansar de repetirlo hasta el cansancio. Salvación no es solo hablar de dónde Él me sacó, salvación habla hacia dónde Él me está conduciendo. Salvación es cómo estoy caminando hoy, hacia dónde se dirige mi vida. ¿Cuál es mi destino? ¿Qué estoy eligiendo? ¿Cómo es mi vida cotidiana, mi diario caminar, mis decisiones, mis deseos, los apetitos que afloran? Eso también me habla de cómo la salvación está actuando en mi corazón. Muchas veces nos encanta caer solo en el perdón, porque repito, solemos convivir en medio de una generación que lo único que quiere es no arder en el infierno. Bueno, lo importante, si soy salvo, ya está. Y miramos, lamentable y lastimosamente, se mira el Evangelio como, bueno, a veces saco el pasaje y ya está, ya tengo el boleto. Ya está, al cielo seguro que me voy. Porque la Biblia dice, si el que cree y fuese bautizado será salvo. Entonces me falta bautizarme, pastor, no, bautízame, pastor. Vamos por el café. Y hay tanto deseo de esa salvación, pero no de esta salvación. Solo queremos asegurarnos la eternidad. Pero es que el camino a esta eternidad empieza aquí, acá adentro. Es una experiencia de cómo Él está librando y trasladándote aquí. Aquí hay un traslado, acá lo experimento. Cómo mi corazón antes se inclinaba hacia deseos carnales, hacia deseos infructuosos, hacia obras del mal. Veo que mi corazón está tomando otra inclinación. Yo experimento su salvación. No, hermano, porque yo ahora me discipliné, ahora sí que mi vida cambió. Huele mal eso. Es como que todo es posible gracias a Él, a sus decisiones. No, porque desde que tomé esta decisión mi vida cambió radicalmente. ¡Wow! Un aplauso para ti. Y creo que hay decisiones que cambian la vida, pero no son nuestras decisiones. Es el soplo, es el arrastre, es el conducir del Señor en nuestros corazones que nos lleva a vivir esta vida. Porque si solo fuese decisiones que tienen que ver con, bueno, yo ya no hago más esto. Ah, qué bien. Ya no me junto más con los muchachos de la esquina, ¿no? Ah, qué bien. Ahora no tomo más cerveza con aquel. Ah, qué bien, qué cambio. Sí, tranquilo que esos no son los únicos cambios. Los cambios más radicales no ocurren externamente, ocurren internamente. Porque
quizás externamente tomamos cambios importantes y hasta a veces nos quejamos un poco, bueno, y sí, pero lo hizo, no trae para el Señor, pero por dentro está sufriéndolo porque extraña todavía eso. Acá no fue libre. Porque acá está en la esquina todavía, aunque en el cuerpo no está en la esquina esa que tanto amaba. En la carne no hace más aquello, pero en el corazón lo sigue haciendo. ¿Cuánta gente que dejó de adulterar en la carne, pero en el corazón sigue adulterando? Jesús dijo, cualquiera que mira a la mujer de su prójimo y codicia con ella, ya adulteró con ella en su corazón. Ojalá todo fuese cambios externos. Pero Jesús dijo, la salvación ocurre adentro. Y Él lo había anunciado diciendo, yo voy a quitar ese corazón de piedra. Él hablaba de un cambio del corazón. El Evangelio parece ir mucho más allá de solamente cancelar una deuda. Dios no solo quiere absolvernos, sino que quiere hacernos de nuevo. Quiere formar otra vez ese ámbito glorioso en nosotros. Él quiere regresarnos a su presencia. Él quiere regresarnos a su lugar. A que volvamos a tomar la posición que Él había pensado para nosotros desde el inicio. ¿A dónde nos quiere regresar? Si me permiten esta palabra figurativa, al Edén. A un lugar donde Él sea el todo. A un lugar en donde podamos respirar y comprobar y disfrutar la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. A un lugar en donde andar en el Espíritu no sea un sacrificio carnal, sino que sea una verdad sustancial que gobierna nuestros corazones. Dios quiere regresarnos a ese ámbito de su gloria. Dios quiere regresarnos a su presencia. Dios quiere regresarnos a un ámbito y a una manera y a un modo de vivir en donde no necesitemos andar buscando hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. Dios quiere regresarnos a una vida en donde realmente caminemos sin vergüenza y caminemos con Él y delante de Él. ¿Saben por qué? Porque esta es la verdadera vida del Espíritu. Un caminar, un andar cotidiano. Y Dios se lo había mencionado a Abraham. Estos días le digo a Becky, fui capturado porque me quedé ahí atrapado en cómo Dios fue tratando con Abraham. Y conocemos nosotros la historia, pero Dios vuelve a tener un encuentro con Abraham en el capítulo 17, creo que ahí lo tenemos. Y Él dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham tomando decisiones en la carne para cumplir con lo que Dios quería con su vida. Y Dios le dice, a ver, Abraham, Sara es la que va a ser mamá. Abraham, ¿no? Sara es la que va a ser mamá. Sara te va a dar un hijo. Pero Dios comienza ese encuentro diciéndole, anda delante de mí y sé perfecto. Así era como el hombre vivía en el Edén, andando en perfección. Génesis 3:8. El hombre caminaba con Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira, ¿cuántas veces solemos escondernos de Dios? De verdad te lo digo, ¿no? ¿Y cómo me escondo? Diría el chavo. No. Pero ¿cómo llego a esconderme? ¿Cómo llego? Hay una manera en que yo puedo ocultarme si Dios todo lo ve. Sí, por supuesto. De hecho, cuando Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás? Te pensás que Dios no va a saber dónde estaba. Pero estaba tratando de hacerlo recapacitar. ¿Qué hiciste? ¿Qué comí? ¿Dónde estás? Dice que el hombre se escondió cuando sintió y oyó la voz de Dios. ¡Ay! Vino para el paseo. Se escondió.
Y conocemos, comenzó a buscar hojas de higuera para tapar la desnudez, porque si vamos a charlar con Dios, vamos a tener que taparnos. No sé cada uno de ustedes cómo lo han experimentado, y sería bueno hablarlo entre todos. Porque cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta, aunque todos concluyen en lo mismo, creería, en la manera en que nosotros nos escondemos de Dios. Nos escondemos, por lo general, al menos en mí, con excusas. O compensando. Sí, esto fue así, pero vos no sabés qué semana que tuve. Es una hoja de higuera muy bonita, ¿eh? Sí, mira, ante todo, porque hay que demostrar humildad, ¿o no? Ante todo, te pido perdón. La verdad que tenés razón, no tengo nada para decir, pero, bueno, menos mal que no tenía nada para decir. Pero, esta no fue una semana fácil. Hoja de higuera. Nos escondemos en vez de quedar expuestos y decir, comí mal, miré mal, me alejé, no acepté su muerte hoy, me negué a Dios, no a mí, me negué a su voz, me negué a su palabra, rechacé su instrucción, dije sí a mi voluntad, dije que no a la propuesta de Dios. Ese día Dios paseaba, y me gusta, dice, al aire del día, la costumbre, el paseo de Dios era cotidiano en el jardín del Edén. Pero justo ese día, el hombre dejó de pasear con Dios. Y allí la palabra para pasear es la palabra caminar, es andar. Así que puedo decir que cuando Dios quiere regresarnos a nosotros, a una experiencia real y pura con Él, me habla de regresar a un caminar con Él. Lo que yo entiendo, si de manera más, si se quiere, práctica, no sé cuál sería la palabra, pero si de manera práctica o más sencilla yo pueda decirte que es vivir en el Espíritu, es caminar con Dios, es andar con Él, es tener la experiencia de que Él haga de mí una vida de perfección, porque en mi propia fuerza no puedo. Anda delante de mí y sé perfecto. En nuestras fuerzas no podemos. Pero si Él camina con nosotros, si dejamos de huir de sus instrucciones, de su voz, si esa voz se vuelve real y sustancial acá en el corazón, Señor, mi vida será una ofrenda aceptable delante de ti, pero por ti, por tu gracia, esa experiencia. El pecado aparentemente interrumpió el caminar. El pecado apareció, el hombre se dejó arrastrar, como lo menciona Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Esto siempre va a interrumpir nuestro caminar con Dios. Y cuando hay una interrupción de nuestro caminar con Dios, comienzan y aparecen todas las excusas posibles. Todas. Incluso en las que te haces creer a vos mismo. ¿O no te autoconvenciste de algunas cosas? Sí, bueno. Y Señor, vos sabés lo que viví hoy. Sí, sé todo, te dice Dios. Y enseguida buscamos algo para taparnos, para escondernos. Dejó de caminar para esconderse y buscar tapar aquello que hoy le estaba avergonzando. Y yo sentía hoy, antes de venir para acá, cómo la religión ofrece y vende hojas de higueras. Cómo los sistemas y las estructuras religiosas, los aparatos, hay montajes que todo el tiempo te están ofreciendo hojas de higuera, a veces con falsas doctrinas. Las falsas doctrinas son muy buenas hojas de higuera.
¿Qué otras cosas pueden tipificar esas hojas de higuera? No solo las falsas doctrinas, también las excusas, lo hemos mencionado hace un ratito. Las estructuras, las maneras, las formas, las tradiciones terminan siendo hojas de higuera. Bueno, pero si hacemos esto y nos mantenemos firmes haciendo esto, bueno, Dios ya nos va a sacar adelante. Bien escondidito estamos. Y a veces las tradiciones, las costumbres, las formas que no queremos soltar, terminan siendo nuestros escondites perfectos para que Dios no trate con nosotros. Y decir, Señor, nosotros te creemos, pero pará, no podemos caminar todo el tiempo con vos. Es difícil. Y es difícil en la medida en que nosotros sigamos rechazando el bautismo. Es difícil en la medida en que nosotros no aceptemos el atrio. Es difícil en la medida en que nosotros no nos identifiquemos con Él en su muerte. Es difícil caminar con Él si no te niegas a ti mismo y tomas la cruz. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque directamente no se puede. No se puede. Todos querían seguir a Jesús, pues caminar con Él implicaba un bautismo. Caminar con Él implicaba el fin de todo lo tuyo, el fin de todo lo mío. Negarnos todos los días. Insisto con esto, teniendo la experiencia del atrio, cada día, a cada minuto, a cada segundo. Hace mucho escuché, pero hermano, no podemos estar muriendo. El que muere, ya está, no podemos morir todos los días. Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Sígueme. Y te sorprenderás, aunque no tanto, que todos los días tenemos una razón para morir. Siempre hay una razón, hay un motivo, hay una circunstancia, algo aparece para que nos neguemos. La cruz está demasiado claro que hace nueva todas las cosas. Y eso significa que hemos regresado a nuestro caminar, hemos regresado al camino, hemos regresado al ámbito en donde tenemos nuestra gran oportunidad de volver a caminar con Él. Y te soy sincero, no sé cuál es la experiencia de tu caminar, cuál es nuestra experiencia como familia y como comunidad de caminar con Dios. Yo siempre lo hablo y lo menciono entre nosotros. Hacer cosas es muy fácil. Repetir cosas de otros también es fácil. Decir, alquilemos un salón, hagamos un culto, no sé, y pongámosle jornada de no sé qué, y invitemos a los nuevos, invitemos. Y permítanme, yo siento que a veces queremos hacer tantas cosas afuera, pero Dios todavía sigue. ¿Y si me dejan entrar? Porque adentro queremos recibir gente nueva, y vamos y hagamos esto, y el evangelismo de no sé qué, caminemos, y la marcha de Jesús. Qué lindo que esa marcha de Jesús sea sustancial, real, pura, verdadera en nuestros corazones. En lo cotidiano, Dios está. Porque si Dios solo se limitara a esto que hacemos acá, qué Dios barato que tenemos, pobre, miserable sería. Pero en lo cotidiano, cuando Dios está presente en tu trabajo, en el colegio, como me contaba estos días Licha, 7:05 de la mañana muerto de frío tratando de andar sin mano en la bicicleta, porque se te congelan las manos, allí caminas con Dios. Cuando atraviesas la puerta del cole, ¿o no? Caminamos con Dios, muchachos. Cuando entramos al trabajo, ahí, para el Lemon Pie, caminamos con Él, andamos en Él. En medio de todos esos vidrios,
caminamos con Él. Dieguito, lo tuyo fue maravilloso esta semana, que nos contó él y lo hablamos con Diego personalmente esta semana. En lo cotidiano está Él. Pero si seguimos nuestras agendas, seguimos nuestras... Bueno, no. Si quieres un encuentro con Dios, que vaya. Busca una iglesia. ¡Oh! ¿Y qué son? Dios nos presenta oportunidades todo el tiempo. Pero nuestras hojas de higuera a veces nos vuelven insensibles. Insensibles a la necesidad de Dios que está frente a nuestros ojos. Insensibles a las instrucciones. Porque sí que escuchamos a veces la voz de Dios. Y yo no niego que la gente no escuche a Dios. Pero lo que tampoco voy a negar es que mientras que lo escuchen se siguen escondiendo. Porque el hombre lo escuchó, pero se escondió. Y quiero cerrar. ¿Qué hacemos después de oír al Señor? Nos escondemos, empezamos a buscar o tratar de compensar nuestra vida, ¿sí? O esto no está bien delante de Dios porque sentimos el juicio interno, sentimos una reprensión en nuestro corazón. Hay corazones más sensibles, otros no tanto, tiene que ver en la medida de tu respuesta a esa voz. Más la resistís, menos sensible vas a estar. Ve que hay gente que hace cosas, gente que practica el pecado y no siente. Voy a decir, yo si haría eso, no sé, me tienen que internar, voy a estar un año llorando. Tiene que ver con la sensibilidad en cómo nosotros respondemos cotidianamente a las instrucciones del Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Y cierro con esto. De modo, le dijo Pablo a los Corintios, que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios nos habló de eso el último domingo, a través de la pastora María del Carmen, lo recordarán. Ese nuevo tiene que ver con una nueva creación, con una nueva naturaleza. Porque cuando realmente somos introducidos a su vida, nosotros podemos comprobar y sentir, no de manera intelectual porque Él me lo explicó, hay una experiencia interna de esa nueva creación aquí. Estoy respondiendo de manera diferente. Y allí en lo cotidiano. ¿Qué pasa cuando nos volvemos nosotros insensibles? Puede llegar de que llega el momento en que podemos llegar a expresar o a manifestar la vida del sacerdote y del levita cuando ese pobre hombre estaba tirado en el camino. Lo habían asaltado, le habían robado, le habían golpeado. Pero tanto el sacerdote como el levita tenían su agenda, sus compromisos. Yo tengo que servir al Señor. Tengo tiempo. Cada uno en su asignación. Hojas de higuera. Pues somos muy buenos para poner palabras. Encima, sí, qué bíblico, hermano. Suena tan bien que me quiero convertir aquí otra vez. Y cada uno con su asignación. Ese era el sacerdote y el levita, cuando ese pobre hombre estaba tirado con necesidad. Y una persona lejana de Dios, sin agenda, como la del sacerdote, sin agenda, sin el aparato, sin la estructura, sin las tradiciones, sin las costumbres, sin todo eso que cargaba el levita y el sacerdote, se bajó y se hizo cargo. Y yo quiero dejarte esta palabra para que oremos. Porque Dios desarma tanto en nosotros. Porque llegan los días que nos vamos a tener que hacer cargo de situaciones que se nos presenten. Tendremos que hacernos cargos de familia, hacernos cargo de ciudades, hacernos cargos de lo que Dios ponga delante. Hacernos cargo. Un evangelio que no asume
responsabilidades, no huele a evangelio. Un evangelio que no comienza en el atrio tampoco es evangelio. Porque una persona que tiene una vida de atrio es la persona que está dispuesta a bajarse de su transporte, como lo hizo esta persona, cargarlo en su mula y decir, aunque me retrase, esto es lo que Dios puso delante de nosotros, nos vamos a hacer cargo. Todavía no es el tiempo, pues Dios necesita tratar con nosotros, pero yo quiero dejarte de sentir en el Espíritu. Vamos a vivir el tiempo en que en esta ciudad vamos a tener que hacernos cargo de demasiadas cosas. Y no serán una carga, porque para ese tiempo Dios nos ha preparado. Hoy nos está preparando. Y como dije hoy en el principio, crucemos las fronteras de las predicaciones, crucemos las fronteras de las palabras, traspasemos los muros de las frases, traspasemos los muros de las expresiones que yo o cualquier hermano pueda tener cuando comparte la palabra en este lugar. Es solo compartir un sentir. Es solo asegurar de que estamos yendo en la dirección correcta. Mantengámonos sensibles al Espíritu, escuchando sus instrucciones, que a veces, por lo general, son silboapacibles. De repente Él te pega un cachetazo. Yo lo siento de esa manera. Como he contado en otros momentos, cuando Dios comenzó con un trato en Nick y en mí, fue como un cimbronazo, fue como que todo se movió, se cayeron todas las cosas de la estantería, pero ¿qué pasó acá? A veces Dios te hace así. Y después Dios trabaja en lo suave, en lo simple, en lo cotidiano. Y Él te enseña a ordenar las cosas. Él te enseña, esto no va mal, esto tampoco. Señor, tampoco. Fecha la boca, dice en portugués. Esto tampoco, esto tampoco. Bueno, pero que no me quede dejaste nada. Bueno, es un poquito la idea. Es el vaciamiento. Y que podamos ser de aquellas vasijas que Él utiliza para lo que Él quiera. ¿Sí? No, solo sentía mientras te oía que afirmar esa necesidad que todos tenemos de andar en verdad ese camino y encontrar cómo el corazón anda y camina. Realmente todos los que estamos aquí estamos andando algún camino y ese andar es interno, es dentro nuestro. Estamos dirigiéndonos a algún lugar y el problema que como seres humanos tenemos es que nacemos de un nacimiento que siempre escoge el camino incorrecto. Y nuestra tendencia es esa. Y somos demasiado vulnerables y dispuestos a ser engañados, muy fáciles de engañar. Y nuestra carne siempre, la carne que es el nacimiento del cual venimos todos a esta tierra, busca lo suyo, busca comodidad, placer, confort, buena fama, ama el dinero, solo por mencionar las más comunes, pero la carne escoge un camino y ese camino vivo y nuevo que las Escrituras daban testimonio es un camino que debemos encontrar el inicio en el lugar correcto, que es vuelto nuestra mirada a nuestro propio interior, que es donde estamos caminando. No hay otro lugar. Si yo quiero encontrarlo en alguna otra persona o inclusive en la Biblia misma, porque esta Biblia, sus contenidos fueron escritos por hombres santos que habían conocido ese camino y que lo estaban andando, y está dirigido a personas que querían andar, no a personas que querían repetir esas palabras sin la necesidad de andarlo.
y ellos querían servir, y creo que eso debería ser la razón por la cual nos reunimos y hablamos todas estas cosas, porque hay un día donde el Señor para todos será inevitable el anhelo ardiente de querer andar ese camino, pero hay un día donde será demasiado tarde, sino que todos sabrán quién anduvo y quién no anduvo. Por eso debemos temer. Por eso debemos temer, porque hay un día donde si yo acepto mi propio engaño de mi propia carne o del enemigo de nuestra alma que siempre está dispuesto a susurrar, ¿no? O vos vas a ser igual a Dios si haces esto. Y nosotros nos dejamos engañar fácilmente. Bueno, más bien deberíamos de prestar atención a eso que nos dice lo que no nos gusta oír en nuestro corazón, porque así es la carne. Igual que Faraón, no queremos ranas, no queremos moscas, no queremos que haya sangre en el agua, no queremos nada de eso, pero todo eso, la simiente del Señor que está siendo liberada, es una buena noticia. Che, ¿sabe qué pasó hoy? Se llenó de ranas. Porque todo eso era una obra incómoda para una nación, pero muy excelente para otra, y así pasa en nuestro interior. Y Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Él no dijo, por esto los vamos a condenar, no, dijo, esta es. Y puedo decirles que en mi caso, pasé muchos años aprendiendo palabras y buscando la doctrina más correcta, pero un momento fue muy claro para mí que cuando yo empecé a notar que la luz del Señor aparecía en mi corazón y que era una cosa así como, yo siento que esto está mal, pero no quiero ni saber mucho más. Simplemente, bueno, trato de sobrellevar la cosa, pero... Y en eso, alguien me dijo, cuidado, porque estás rechazando a Cristo. Y vas a ser igual que los fariseos, que creían en Cristo, pero lo rechazaban, porque no encajaba con sus expectativas. Y dije, vamos a esperar aquí. Y lo que quiero decir con esto es, de mi propia experiencia, es que cuando yo dije, ahora quiero prestar atención, fue muy, muy evidente para mí que para seguir, o sea, siempre la verdad que Dios le da a nuestro corazón, como un pan que desciende del cielo, que si no lo comemos no tenemos vida. Y Él nos da ese pan en nuestros propios corazones, de una manera que ningún hombre puede darlo, solo Dios. La verdad de una manera que nadie puede decírtela sino solo Él. Porque no es como si Dios dijera un discurso, sino que prende, da su luz en nuestro corazón. Es evidente que para seguirla, que para permanecer ahí hay que seguirla. Porque una cosa es que, no sé, tu esposa te diga, vos estás equivocado. Y tenemos mil formas de decir, no, yo no estoy equivocado. ¿No? Otra cosa es que el Señor te muestre y te diga, sí, sí estás equivocado, ella tiene razón. ¿No? O cosas así, ¿no? Pero cuando nosotros queremos ver, porque eso que dice que estoy equivocado me muestra que estoy ciego, pero si yo quiero ver,
Es como que alguien te muestre y te dice, este fruto es de muerte, pero después la verdad te quiere mostrar de qué rama viene, cuántas hojas tiene, cuál es el tronco, cuál es la raíz. No porque yo quiera, pero parece que ella quiere. No porque yo quiera ver más, pero esa verdad está tan viva que quiere más espacio. Bueno, es lo que dijo Julián, me identifico, solamente lo quería decir porque resalta en mi corazón, no hay manera. Usted puede oír a 1000 predicadores que le digan, no, ya el Señor murió por usted, usted no tiene que tomar la cruz, eso Jesús lo dijo antes de ir a la cruz, es antiguo pacto, se lo digo todo lo que yo oí. Eso es antiguo pacto, no hace falta morir, usted lo único que necesita es aceptar que ya está muerto. Bueno, para alguien que va y dice, yo no veo la carne muerta en mi corazón y no veo que Dios se una a la carne que está reinando en mi corazón. Si usted es uno de esos, va bien, siga por ahí. Sienta eso que le dice a usted que Dios no se une con lo que está reinando en su corazón. Sígalo. Se va a dar cuenta que hay un momento donde si yo no entrego a muerte, no hay libertad. Y entonces la experiencia creo que la escritura se vuelve muy útil para ese andar, porque en algún momento nos comienza a ayudar a los que realmente están allí, frente a esa, a veces con una sola cosa. Y a veces puede ser en cosas que se roban todo nuestro tiempo, se roban nuestra vida, cosas que están reinando en nuestro corazón, que ocupan un montón de lugar, ansiedades, no lo sé qué sea. Solamente puedo decirle que es verdad. Bueno, Nicodemo era maestro y no entendía lo más básico. ¿Entienden? Lo más básico. Que la carne no puede heredar el reino de Dios. Y Dios ha puesto un don en nuestro corazón para mostrarnos qué es esa carne que no puede. Y si nosotros no llegamos, yo les voy a decir sinceramente, yo no estoy totalmente familiarizado con esa vida, ese don de Dios. Lo que sí sé es que necesito estar tan unido a Él. Porque aún teniendo la experiencia de, miren, para que les hablo de mi terquedad un poquito, y ya termino, mi propia terquedad, para que tenga cuidado conmigo. Yo he visto el don de Dios partiendo mi alma, separando y diciendo, esto es vil. Esto es extraño, ajeno a Dios. Lo vi mostrándome cómo yo me uní voluntariamente a esas cosas. Lo vi al Señor rompiendo, vi la muerte que Él produjo en mi corazón de eso para que no reine más. Y vi el gozo y la paz que se levanta cuando uno sabe de pleno corazón que eso que antes vivía ya no vive más. Y sin embargo, luego en el andar diario me vi también siendo descuidado, no estando atento, no esperando, no siendo prudente y viendo cuán real es que cuando uno no anda sobria y piadosa y justamente cuando no somos sobrios y velamos, luego nos encontramos que pasó el Señor y yo no estaba, yo estaba dormido. Y entra y hay amargura en el corazón. Entonces, luego nos toca llorar, esperar, estar quietos, recibir
Esperar a que esa experiencia del Señor, propia del Dios que sabe cuándo dar y cuándo no dar, cuando te dice no comas, cuando dice no juntes, no te caves tu propia cisterna, no te hagas tu propia hoguera ni enciendas tu propia antorcha, sino hay que quedarse quieto, no corras a Egipto a buscar ayuda. Bueno, solamente quiero decir con esto que esa es la experiencia de ese bautismo y el conocimiento de ese bautismo, el único que deberíamos de querer. Yo estuve a punto de escribir sobre el bautismo y gracias a Dios que Él no me dejó, me interrumpió antes, porque de verdad podría estar satisfecho hoy siendo quizás el que más sabe de bautismo porque leemos los versículos bíblicos, los repetimos, los estudiamos, los damos vuelta. Pero luego va a venir otro que le dio muerte a la carne. No sabe mucho qué es, cómo se llama, pero él sabe más. Sabe más porque se unió a la experiencia de esa vida. Sabe más de la cruz, sabe más del bautismo. Y así como el Señor nos llamó a todos los que estamos aquí, diciendo, este mundo no tiene sentido para mí. Sí, tiene sentido vivir, amar lo que este mundo ama. ¿Qué tal si nos juntamos con otros que piensan igual? Que no tiene sentido amar al mundo, sus pasiones, sus deseos. Sigamos fieles a esa primera experiencia, porque después de que la semilla se abre paso, quiere más espacio. Y no seamos como los que empiezan bien y luego se bifurcan. Los que le llaman camino estrecho al ancho y le ponen por todos lados este es el camino estrecho, este es el camino estrecho. Mientras tanto, cuando la luz empieza a apretar, nos escapamos. No amemos, seamos los que aman esa experiencia en la cual necesitamos a veces el Señor da porque solo Él lo sabe, Él provee esa limpieza de un solo golpe, en un solo momento, pero a veces hay otras formas en nuestro corazón que necesitamos estar firmes, permaneciendo en la experiencia de sus juicios contra la carne en nuestro propio corazón. Firmes. Y cuán cierto es que los que son fieles en lo poco, Dios les lo pone en lo mucho. Y los que tienen, se les da más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, le es quitado. Ahí se conoce, en lo que cada uno de nosotros realmente de todo corazón inclinamos nuestro corazón día a día, nos levantamos a la mañana y decimos, si Él no me da su pan, no vivo. No tengo nada, ¿por qué? Porque soy carne, porque sé a dónde se dirige mi egoísmo, el egoísmo de la carne, sus propios deseos, el mundo me está rodeando. ¿Qué tengo si Él no me da hoy algo? Si no tengo bueno, algún día esa luz que alumbra y pone a juicio mi corazón, se opone a mis intereses, se opone a mis gustos muchas veces. Porque leemos en la Biblia, bueno, estos se oponen entre sí. Es buenísimo leer en la Biblia, pero si no le ven en tu propia vida. Y algunos usan ese versículo diciendo, y bueno, si le pasaba a Pablo, ¿cómo no me va a pasar a mí? No, ustedes no saben lo que se vive cuando ves a Dios. Porque esa luz no viene a decirte, como decía Julián, yo te acepto como eres. Cuando alguien ve la experiencia de Cristo mismo apareciendo en tu corazón y mostrándote
No solo que te enojaste, sino por qué te enojaste y a dónde te lleva. Yo conozco otras hojas de higuera, salgo corriendo a pedirle perdón a la gente. Esa es otra hoja de higuera, porque después de que pediste perdón, la luz sigue esperándote y te dice, ahora vamos a ver por qué te enojaste. No, pero ya pedí perdón, la raíz está ahí, sigue ahí y te vas a seguir enojando y ese rey va a seguir siendo el rey, aunque me cantes que yo soy el rey de tu vida. No es que él te va a decir todo esto, te lo estoy diciendo yo, pero queda muy claro en el corazón cuando él aparece y te dice, eras egoísta hace 5 minutos, ahora pediste perdón y seguís siendo egoísta porque es la naturaleza en la que has nacido. Y si logramos entender eso en nuestro corazón, sabemos más que Nicodemo, porque debemos amar eso. Qué hermoso llegar a descubrir que eso que apareció en nuestros corazones es el Hijo de Dios que se humilló a sí mismo, siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios y se metió no en este mundo lleno de pecados, se sembró en este corazón lleno de nada. ¿Qué hace ahí el Hijo de Dios? Cuando tan fácilmente yo lo puedo hacer morir. ¿Cuántas veces eso fue para mí causa de lágrimas durante muchas noches? Cuando yo dije, este es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces yo lo tuve que apagar y hacer morir para seguir viviendo mi propia vida? Y Él, con suma paciencia, se entrega. ¿Cómo? No hay ninguna duda de que Él me perdonó si está apareciendo en mi corazón. Si no me perdonara, me dejaría en la propia ignorancia, revolcándome en el pecado igual que todos los demás, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Pero ¿cómo voy a negar que Él me está dando el privilegio de experimentar la verdad en mi corazón, diciéndome, Abel, sos hierba que pasa, un soplo, ya no está más. Abel, sos necio edificándote un granero para juntar, si van a venir a pedir tu alma, ¿qué haces haciendo eso? ¿Qué haces dedicándole tu corazón y tu vida a lo que no va a servir de nada? Digo, yo podría seguir toda mi vida haciendo esto, pero Él apareció siendo Dios. ¿Para qué? Porque el testigo fiel, que es Cristo Jesús, vino a mostrar un camino. Vino a mostrarlo. Y la única manera de unirnos a la verdad es que muera eso que no quiere la verdad. Esa es la única forma. Y la única forma de no unirme a la verdad es matándola en mí. Lo cual, créanme, todo lo que estamos acá ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Cualquier pecado que reina o tiene lugar en nuestro corazón solo fue posible en la forma en que lo hizo Caín antes de matar a Abel. Mató la palabra en su propio corazón. Dios le había dicho, el pecado está a la puerta. Él apareció, le dio su propia palabra, le dio la salida, le dio la salvación. Y Caín dijo, yo voy a unirme a mi ira. Voluntariamente se unió. Pero de la misma manera que reinó el pecado, Él ha dado una medida de gracia en nuestro corazón cada día. Y gustosamente yo quiero, así como lo hicieron todos los que oyeron a Juan el Bautista y dijeron, sí, es tiempo de que muramos a la vida que llevamos hasta ahora. El reino cuando se acerca
no es momento para gritar y celebrar, es momento para que ya no viva más algo. Porque ese reino, cuando se acerca a nosotros, bueno, Él nos llama a vivir eso que decía, ¿no? Esa vida con Él y en Él. Y deseo de todo corazón que esa sea nuestra experiencia cada día, que clamemos al Señor, que no seamos como los que repiten y dicen, no, Dios me dio su pan. No, seamos de los que con sincero corazón necesitamos atravesar el desierto, ser probados, que su fe sea probada en nosotros, limpiada de toda esa falsa creencia. Que Él quite todas las creencias que nosotros tenemos y nos hacen sentir paz cuando todavía no vemos el reino de Dios y su justicia plenamente como un día perfecto en nuestros corazones. Se los dice un hermano que todavía no ve en su propio corazón ese mediodía donde no hay más sombras. Todavía veo un pequeño amanecer lleno de sombras, pero anhelando que amemos, que mientras vemos un montón de gente corriendo a ver cuál es la cueva más conveniente, nosotros seamos, no, Él es mi Salvador, Él es. Porque de lo que tengo que ser salvo no está fuera de mí en ningún momento, siempre está aquí. Hay un nacimiento que no puede, pero hay una verdad que está apareciendo en mi corazón. Síganla, ámenla, permanezcan ahí, en cualquier cosa que les muestre. Tiene poder. ¿Cómo yo sé que esa verdad tiene poder para vencer? Solamente permanezca ahí, junto, que desee, permanezca con su mente, con su corazón, con su voluntad, esté listo y va a ver que es verdad. De una forma u otra, no sé cómo lo hace, pero vence. Por su propio poder, por su propia virtud. Usted no tendrá que decir, no, tengo que hacer morir esto. Usted llegará a rogar, Señor, si en verdad hay una espada que puede herir, que puede cortar. Yo quiero ese corazón que no ama nada que no sea la pureza, justicia, bondad, paciencia de Dios. Que cuando sentimos en nosotros todo lo que es de la carne, llegamos a aborrecerlo como Dios lo aborrece. Y Dios le dijo a Israel, yo los amé aborreciendo a Esaú, así los amé. Y así tenemos que sentir en nosotros que cuando empezamos, ¿cómo yo sé que estoy amando la luz? Porque estoy aborreciendo en mí lo mismo que Dios aborrece. No es muy cómodo, exactamente. No es muy ancho ese camino, exacto, así es. Ese es el camino. Padre, gracias. Gracias. Palabra viva y eficaz, la cual no es esta que hemos predicado, no es esta que solo hemos anunciado por medio de un micrófono y parlantes. Palabra viva es la que trabaja en nuestros corazones, la que al regresar a casa, la que al acostarnos, la que al levantarnos, al amanecer y despertar y asumir responsabilidades cotidianas que vos pusiste delante de nosotros.
haciéndonos cargo de nuestras familias, haciéndonos cargo de lo que nos confiaste. Una sola cosa te pido, Padre: no dejes de trabajar en nosotros. No dejes de trabajar en nosotros. Y lo pido y lo suplico porque es tu intención, es tu deseo. Y sé que obrarás de esta manera. Eres el Dios que ha comenzado en nosotros la buena obra. Y te encargarás de perfeccionarla, de completarla. Completa la obra en cada familia. Completa la obra en nuestros hijos. Completa tu obra, Señor, en los matrimonios. Y llevarnos a una experiencia profunda de salvación. Porque lo necesitamos, lo anhelamos y queremos vivirlo. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.